Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. En la sesión de hoy hablaremos sobre uno de los reyes más polémicos del mundo de Hielo y Fuego, Maegor I Targaryen, o como también le dicen, Maegor el Cruel. Maegor fue el hijo que tuvieron el rey Aegon I Targaryen y su hermana esposa, la reina Visenya Targaryen. Nació en el año 12 después de la conquista, y también tenía un medio hermano 5 años mayor que llevaba el nombre de Aenys Targaryen. Durante el reinado de Aegon I Targaryen, este y sus hermanas habían mostrado gran poder para someter a quienes se oponían a ellos, pero de sus herederos no siempre se puede decir lo mismo. Cuando nació Maegor, se describió como un niño grande y robusto, que lloraba y gritaba como nadie lo había hecho. Una de las principales características del príncipe era su innegable habilidad con las armas. Era un guerrero nato, pero para tristeza de Maegor, su padre, el rey Aegon, pasaba más tiempo con su hermano Aenys, por lo que los hermanos nunca fueron muy unidos, aunque eso no significa que no se quisieran. Maegor se la vivía pegado a su madre, y la mayor parte del tiempo vivió en Rocadragón, por lo que lo comenzaron a llamar el príncipe de Rocadragón. Se dice que se le puso un arma a la edad de 3 años, y que con ella mató a un gato, algo que no podemos asegurar que sea cierto. A los 8 años ya era escudero y a los 12, Maegor tenía la capacidad de vencer a caballeros curtidos. En su 13º cumpleaños, en el 25 después de la conquista, su habilidad era tal que su madre le obsequió Hermano Oscura, la espada ancestral de acero valirio. Y ese mismo año, 6 meses después, se casaría con Cerys Hightower, quien era 10 años mayor. Pero antes de que esta unión pasara, su hermano Aenys Targaryen, el heredero al trono, ya había tenido una hija con Alyssa Velaryon, a quien llamaron la princesa Rhaena Targaryen, la cual tenía 3 años. Visenya Targaryen había propuesto el matrimonio entre su hijo Maegor y la pequeña princesa Rhaena, ya que ella siempre quiso ver a su hijo en el trono de hierro, pero por las protestas del Septón Supremo y por ende de muchos más que seguían a la fe de los 7 en contra del incesto de los valirios, se rechazó la idea, y Maegor terminó casándose con Cerys Hightower, quien era la sobrina del Septón Supremo. Maegor decía haber consumado el matrimonio una docena de veces durante la primera noche. Maegor se jactaba de que pronto habría un hijo de su parte para la familia Targaryen, aunque el hijo que llegó al otro año no fue de él, sino de su hermano Aenys, un niño al que llamaron Aegon. La mala suerte con la descendencia de Maegor fue algo que lo persiguió por el resto de su vida. De hecho, sabemos que se cansó de que Cerys Hightower no le diera hijos, y empezó a buscarse otras esposas. Cerys y Maegor estuvieron casados por 20 años. Los rumores cuentan que la esposa murió de una enfermedad, pero otros aseguran que Maegor fue quien le quitó la vida. En fin, el príncipe Maegor era un gran espadachín. Cada año mostraba gran progreso y ganó renombre durante el torneo real del 28 después de la conquista en Desembarco del Rey, en donde derrotó en liza a 3 caballeros de la Guardia Real antes de salir victorioso en el combate cuerpo a cuerpo, y fue armado caballero por su padre ese mismo año, cuando Maegor tenía 16. Pero conforme pasaban los años, poco a poco se veía más lejos su sucesión al trono. Su hermano Aenys tenía más hijos. En el 29 después de la conquista nació Viserys, en el 34 nació Jaehaerys y en el 36 nació Alysanne. Incluso hasta en el 39 después de la conquista, Aenys tuvo otra hija llamada Baela, la cual murió durante la infancia. Aún así, ya como caballero, Maegor siguió con su vida y aún demostraba su habilidad en combate. Estuvo presente en la campaña militar organizada por Lord Ethan Velaryon en los Peldaños de Piedra, en contra del pirata Sargoso San. En fin, Aegon I Targaryen murió, y fue su primogénito, Aenys Targaryen, a la edad de 30 años, quien heredó el trono el 37 después de la conquista. El príncipe Maegor tenía 25 años. Fue en estos momentos que Balerion, el dragón de su padre, quedó disponible para ser reclamado por otro jinete, y Maegor deseaba tanto ese dragón, que lo terminó consiguiendo. Además, cuando todos le juraron lealtad a Aenys como nuevo rey, enfrente de todos los presentes dijo a Maegor que no se volviera a hincar ante él, y que juntos gobernarían los reinos como hermanos. Y el nuevo rey, reconociendo a Maegor como mejor espadachín, decidió entregarle Fuego Oscuro, la espada de acero valirio de Aegon I Targaryen.
una espada que se volvería símbolo de los reyes Targaryen. De Aenys se criticaba y decían que era un rey muy débil, y hasta se ponía en duda de que fuera hijo de Aegon el Conquistador, aunque cuando Aenys se hizo con su dragón Azogue, comenzó a tener un poco más de confianza en sí mismo. Lamentablemente, tras la muerte de su padre, no tardaron en surgir conflictos en el reino. Señores murieron, rebeldes aparecieron, y Aenys mostraba no estar a la altura de su antecesor. El nuevo rey dudaba constantemente, era indeciso e inseguro, y pronto hubo conflictos por todos lados. En las tierras de los ríos, en el valle, en las Islas de Hierro, en Dorne, y hasta los seguidores de la fe, quienes no estaban muy de acuerdo con las costumbres valirias. Una de las rebeliones más importantes durante este reinado en la que participó Maegor fue en el Valle de Arryn. Yonos Arryn se rebeló contra su hermano Lord Ronel Arryn y lo encerró junto a su familia. Pero Lord Royce de Piedra de las Runas formó un ejército que barrió a los rebeldes encabezados por Yonos Arryn, y a este y sus adictos los acorralaron en Nido de Águilas. Mal refugio mostró ser este lugar ante la visita del príncipe Maegor Targaryen, a lomos del terror negro. Yonos y su gente murieron todos ahorcados a manos del príncipe, y volvió el control sobre esta región al reinado de Aenys I Targaryen. Gracias a esto, Maegor fue nombrado Mano del Rey. Por estos momentos, Maegor seguía casado con Cerys Hightower, y duró en el puesto de Mano del Rey como un año, pero fue destituido de su cargo en el 39 después de la conquista, cuando escandalizó al reino tomando a una segunda esposa, Alice Harroway, hija de Lord Lucas Harroway. Se celebró un matrimonio secreto oficiado por Visenya Targaryen, y cuando se dio a conocer la noticia, la fe de los Siete enfureció. Le valió el exilio, y Maegor fue despojado de títulos y terminó dirigiéndose a Pentos junto con su segunda esposa, mientras que su primera esposa, Cerys Hightower, fue abandonada en Desembarco del Rey. Con el tiempo, regresó a Antigua al lado de su padre. Cada vez la fe se molestaba más y más con la corona. Este segundo matrimonio enfureció al Septón Supremo, que era el tío de Cerys Hightower. Cuando el Septón Murmison reemplazó a Maegor en el puesto de Mano del Rey, este ofició el matrimonio incestuoso de los primogénitos del rey Aenys I y la reina Alyssa Velaryon, o sea, el matrimonio entre la princesa Rhaena y el príncipe Aegon, quien ahora era heredero al trono y príncipe de Rocadragón en sustitución de Maegor. Pero la mano, Murmison, fue expulsado de la fe por dar consentimiento a este matrimonio, y el rey Aenys, intentando arreglar las cosas, mandó una carta al Septón Supremo para que Murmison fuese aceptado de nuevo. Pero la respuesta de la fe no fue lo que se esperaba. Se le dijo al rey Aenys I que era el rey abominación y que no tenía derecho a gobernar los 7 reinos. Señores importantes y devotos y gran parte del pueblo llano comenzaron a hacerle caso a la fe de los 7 y se volvieron contra la corona. En el 41 después de la conquista, la situación se salió de control. Aenys ya no controlaba los reinos y mucho menos a los fanáticos religiosos seguidores de la fe, quienes desde la muerte de Aegon I comenzaron a protestar en contra de la dinastía Targaryen y poco a poco comenzaban a dominar el reino. De hecho, la nueva mano del rey fue despedazada por los clérigos humildes, uno de los grupos de la fe militante que seguían ciegamente a su religión. En Desembarco del Rey, la capital, hay 3 colinas principales: la colina de Aegon, donde está la Fortaleza Roja; la colina de Visenya, en donde en un futuro se construiría el Gran Septo de Baelor; y la colina de Rhaenys, en donde en un futuro se construiría Pozo Dragón. Pero antes de esto había un septo. Ese septo fue fortificado por los Hijos del Guerrero, otra orden que formaba parte de la fe militante, e incluso a la familia real se le atacó dentro de la fortaleza, pero gracias a un caballero de la Guardia Real, los Targaryen sobrevivieron y optaron por ir a Rocadragón a refugiarse. Todo era un caos, y poco a poco el rey se veía afectado y enfermo. Visenya cuidó de él, y pareció mejorar por un tiempo, pero Aenys volvió a caer enfermo, cuando se enteró de que sus hijos, Aegon y Rhaena, estaban sitiados en el castillo de Craghall, donde se habían refugiado de los levantamientos en contra del trono. Aenys I Targaryen murió poco después, en el 42 después de la conquista, y como tradición fue incinerado en Rocadragón.
Algunos culpan a Visenya de esta muerte, pero nunca se confirmó que ella tuviera que ver. Aún así, Visenya aprovechó la oportunidad e inmediatamente voló en Vhagar con la intención de traer de regreso a su hijo exiliado, el príncipe Maegor Targaryen. Ese mismo año, Maegor llegó a Rocadragón y fue coronado ahí mismo. Se le colocó la corona de acero valirio de su padre, y hubo alguien que no estuvo de acuerdo. El maestre Gawain protestó que el verdadero heredero era el príncipe Aegon, hijo de Aenys I Targaryen. Maegor lo declaró traidor y lo decapitó. Pocos hubo a partir de ese momento que respaldaran las pretensiones de Aegon. Volaron cuervos rápidamente, avisando que había un nuevo rey y que a los leales se les dará un trato justo y a los traidores se les mataría. Al reinado de Maegor se le recuerda como una tiranía. Maegor el Cruel fue apodado. Este gobierno empezó con sangre y así terminó. Maegor gozaba de la guerra, disfrutaba de la violencia y amaba la muerte y el dominio absoluto. Entre sus principales enemigos estaba la fe militante, con quienes hubo una guerra que se mantuvo como telón de fondo de su reinado. En Desembarco del Rey, la fe militante se había apoderado de la capital, estando en el Septo del Recuerdo y hasta en la Fortaleza Roja a medio construir. Pero Maegor, en todo su esplendor, llegó a lomos de Valerion y se posó en la colina de Visenya, en donde plantó el dragón rojo de los Targaryen, para quien deseara unirse a él y recuperar la capital y su reino. Hubo quienes sí lo apoyaron. Acto seguido, Visenya llamó a ponerse a prueba a toda persona que negase el derecho de Maegor al gobierno, y hubo quienes aceptaron también. El capitán de los hijos del guerrero, por ejemplo, Ser Daemon Morrigan, llamado Daemon el Devoto, exigió un juicio por combate de 7, él y 6 compañeros de la orden contra quien decía ser el nuevo rey y sus 6 paladines. No sabemos si los dioses querían a Maegor como rey, o si simplemente fue suerte, o si Maegor en verdad era un gran guerrero. Lo que es seguro es que Maegor valientemente aceptó el juicio de 7 y fue el último en estar de pie al final del encuentro, aunque había recibido un grave impacto en la cabeza y cayó inconsciente instantes después de que muriera el último de los hijos del guerrero que lo enfrentaron. El rey Maegor estuvo inconsciente varios días. De Pentos también había llegado su segunda esposa, Alice Harroway, acompañada de Tiana de la Torre, quien se había convertido en la amante de Maegor en su exilio y con quien también se casó. Alice había estado embarazada, pero poco después perdió al niño. Se dice que lo que le había salido del útero era una monstruosidad sin ojos. Maegor culpó a las parteras, septas y al gran maestre Desmond. También por estos momentos Maegor se reconcilió con Cerys Hightower, y esta volvió con él, aceptando también a sus otras esposas. Ella murió el 45 después de la conquista. También sabemos que Tiana de la Torre convenció al rey Maegor de que la razón de que su segunda esposa Alice Harroway no tuviera a su hijo fue porque ésta lo engañaba. La acusación derivó en la muerte de Alice Harroway y todo aquel que tuviera sangre de la casa Harroway, entre ellos la mano del rey Lucas Harroway. Después nombró como su mano a Edwild Celtigar. Tiana de la Torre venía de Pentos y sirvió a Maegor como consejera de los rumores. Se decía que practicaba la alquimia y la brujería y era la más temida de las esposas de Maegor. Pero bueno, sin desviarnos mucho del tema, retomemos el momento de la inconsciencia del rey Maegor, después de su enfrentamiento en el juicio de 7. No fue hasta el 30º día tras su enfrentamiento cuando el rey despertó al alba y salió a la muralla. Miles le aplaudieron, excepto en el Septo, en donde estaban reunidos cientos de hijos del guerrero para la plegaria matinal. Enseguida, Maegor se organizó y montó en Valerion, voló hacia la colina de Rhaenys, en donde el dragón desató sin previo aviso su ira. Maegor incendió el septo y quienes intentaron huir fueron abatidos por arqueros y lanceros colocados estratégicamente por el rey. Los lamentos de quienes morían se escucharon por toda la ciudad. Maegor desató uno de los 7 infiernos en los que los seguidores de la fe creen. Durante 7 días hubo ceniza en toda la ciudad. Maegor y la religión se volvieron acérrimos enemigos. Incluso el Septón Supremo permaneció como un opositor firme de Maegor, pero el rey poco a poco seguía sumando señores a su causa, ya sea por miedo, por lealtad o porque no aceptaban del todo a la fe con tanto poder. Hubo varias batallas y en verdad que nada calmaba la situación.
ni aún la misteriosa muerte en el 44 después de la conquista del Septón Supremo, cuyo sucesor, mucho más afable y dócil, trató de desarticular a las espadas y a la violencia. A pesar de las despiadadas victorias por parte de Maegor, la fe militante no era erradicada, por lo que el rey creó nuevas leyes, conocidas como las leyes de Maegor, en donde prohibía a hombres devotos ir armados, además de recompensar por informar a quien no obedecía la ley, y daba una moneda de oro por cada hijo del guerrero que se mataba, y una de plata por cada clérigo humilde, lo que le valió su apodo de Maegor el Cruel. Pero no todo era caos con el reinado de Maegor. Gracias a él, la Fortaleza Roja fue concluida en el 45 después de la conquista, yendo más allá de lo que planeó su padre Aegon I y su hermano Aenys I. Además, creó pasadizos, túneles y paredes secretas. Maegor supervisó la construcción. Lamentablemente, este gran logro también resultó en algo terrible. El rey organizó una desenfrenada fiesta de 3 días para todo aquel que estuvo involucrado en la construcción. Pero el último día de festejo, el rey pasó por la espada a todos los presentes, para que solo Maegor conociera estos pasadizos secretos. De algún modo, se colocaron debajo del castillo los restos de estas personas inocentes, dando a entender que todo este tiempo habían construido su propia tumba. Durante ese momento de construcción, 2 años antes de que finalizaran la Fortaleza Roja, su sobrino, el príncipe Aegon, trató de recuperar el trono que por derecho le correspondía. Se armó con algunos seguidores y osó enfrentarse a su tío Maegor. A este evento se le conoció como la Batalla bajo el Ojo de Dioses. Aegon murió, al igual que el dragón Azogue, el dragón que fue del rey Aenys I y el cual había reclamado su hijo. Al siguiente año, murió Visenya Targaryen en el 44 después de la conquista. Muchos notaron que Maegor pareció no haberle afectado mucho esta noticia, aunque literal ella fue quien puso manos a la obra para que Maegor, su hijo, se volviera rey. En fin, Rhaena, que era hermana esposa del difunto príncipe Aegon, después de que este muriera, se refugió en Isla Bella, bajo la protección de Lord Farman. Ella se escondió ahí, mientras que a sus hijas gemelas, Rhaella y Aerea, las mandaron lejos, a lugares donde ni su madre podría encontrarlas, y de esta forma protegerlas de Maegor. A finales del 45 después de la conquista, cuando ya se terminó la Fortaleza Roja, Maegor volvió a poner atención a la revoltosa fe militante, que no había depuesto las armas, tal como reclamaba el nuevo Septón Supremo. Según se dice, al año siguiente, el rey llegó a traer como trofeo de su campaña militar 2000 cráneos, que según esto eran de hijos del guerrero y de clérigos humildes, aunque muchos creen que también eran de personas inocentes que estuvieron en el momento equivocado. Día tras día, estas cosas horribles salían a la luz, y el reino poco a poco dudaba de las acciones del rey. Pasó un tiempo, y un día, Tiana de la Torre, quien era una de las esposas de Maegor, encontró a las niñas de Rhaena, y de esta forma fue obligada a presentarse y casarse con Maegor en el 47 después de la conquista, junto con otras 2 viudas, Elinor Costain y Jane Westerly. Ya teniendo controladas a Rhaena y sus hijas gemelas, el rey Maegor nombró heredera a Aerea Targaryen, una de las niñas, y con ello desheredó al príncipe Jaehaerys, único hijo vivo de Aenys I Targaryen. Como dato curioso, solo Rhaena y Elinor fueron las únicas esposas que sobrevivieron a Maegor. Visenya, antes de su muerte, cuando aún vivía en Rocadragón, se encontraba con la viuda de Aenys I, Alysa Velaryon, y tenía como pupilos a los hijos de este, Jaehaerys Targaryen y Alysanne Targaryen, mientras que en desembarco del rey, Maegor tenía otro sobrino, también hijo de Alysa Velaryon, a quien conocemos como Viserys Targaryen. Tras la muerte de Visenya, Alysa escapó y se llevó a sus hijos y a la espada hermana oscura. El que más sufrió por esto fue Viserys, quien era escudero del rey, y murió tras 9 días de interrogatorio a manos de Tiana de la Torre. Durante 2 semanas, Maegor I dejó el cuerpo en el patio del castillo, con la esperanza de que Alysa regresara por él, pero esto nunca sucedió. Y rápidamente repasemos otra vez lo de las esposas de Maegor, para dejar claro unos puntos antes del desenlace del cruel reinado. En total tuvo 6 esposas, y ninguna le dio descendencia. Cerys fue la primera, y murió en el 45 después de la conquista. Alis fue la segunda, y Tiana se encargó de que muriera. Tiana de la Torre fue la tercera, la que se creía como la más fiel,
y por último convirtió en esposas a las que eran viudas por su culpa, mujeres de fertilidad demostrada, y a estas 3 viudas se les conoce como las esposas negras, y con las 3 se casó en una sola ceremonia en el 47 después de la conquista. 2 de las esposas negras de Maegor, la reina Jane y la reina Elinor, estaban embarazadas. El rey estaba muy feliz, pero todo se desmoronó cuando de ellas surgieron monstruosidades deformes y muertos. Maegor comenzó a sospechar de Tiana, y esta fue la que confesó ser responsable de que Maegor no pudiera tener descendientes. Y no fue hasta el 48 después de la conquista que Maegor la mató con sus propias manos, cortándole el corazón con fuego oscuro y echándoselo a los perros. Poco a poco, el reinado tiránico de Maegor fue desmoronándose. Los señores se rebelaban, la fe militante aún peleaba, y pocos toleraban este gobierno. Y el reino comenzó a levantarse en contra de Maegor, sobre todo gracias a las pretensiones del joven príncipe Jaehaerys Targaryen, quien derrocaría a su tío y a quien muchos comenzaron a verlo como el verdadero heredero al trono de hierro, ya que era el único hijo vivo de Aenys I Targaryen. El principal aliado de Jaehaerys fue Bastión de Tormentas, pero eso es otra historia para otro momento. Rhaena Targaryen, sobrina y esposa de Maegor y la hermana mayor de Jaehaerys, se enteró de las pretensiones de su hermano, y una noche robó la espada Fuego Oscuro y huyó con su dragón Sueñafuego para apoyarle. Incluso hubo 2 miembros de la Guardia Real de Maegor que cambiaron al bando de Jaehaerys. Maegor I Targaryen entró en un momento de confusión. Había traiciones por todos lados y quedó quebrantado. Se comenzaba a parecer a su hermano Aenys. Convocó a sus leales, pero solo acudieron algunos cuantos señores de poca importancia. Tarde era cuando salieron los señores restantes de la Cámara del Consejo, dejando solo al rey Maegor. Y por la mañana a primera hora fue encontrado muerto en el trono, con las vestiduras empapadas de sangre y los brazos desgarrados por las púas del trono de hierro. Así murió Maegor el Cruel. Algunos dicen que el mismísimo trono lo mató. Otros creen que la reina Elinor se vengó de su difunto primer esposo. Hay quienes sospechan de la Guardia Real, o que algunos sobrevivientes que construyeron la Fortaleza Roja usaron los pasadizos secretos para vengarse de la masacre por parte de Maegor el Cruel. Y hay quienes dicen que el rey prefirió suicidarse, ya que no sabía qué hacer, y veía la derrota cada vez más cerca. 6 años de terror fueron los de Maegor I Targaryen, y quien tendría la obligación de reparar los daños y ocuparse de mejorar la imagen de la dinastía Targaryen fue su sucesor Jaehaerys I Targaryen, su sobrino, hijo de Aenys I Targaryen y nieto de Aegon I Targaryen, a quien muchos catalogan como el mejor rey que ha existido. Y eso es todo de momento, mis descendientes valirios. La historia de Maegor es muy interesante, y aunque sí era cruel, también debemos ser conscientes de que mucho de lo que se decía de sus atrocidades podrían haber sido agregados por sus enemigos para tacharlo de lo peor. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar y compartir.